El Bernabéu acaba de recibir un mensaje muy peligroso. Yo soy Nilsson, del Madridista, y lo que pasó con Álvaro Leiva puede ser muchísimo más importante de lo que muchos madridistas imaginan ahora mismo. Porque mientras media Europa habla de fichajes galácticos, millones imposibles y nuevos nombres para reforzar al Real Madrid, en Valdebebas acaba de aparecer un futbolista que podría cambiar completamente el debate sobre la cantera blanca. Y cuidado, madridistas, porque esta historia no es solamente el debut de un chico joven. No. Esto puede convertirse en una guerra silenciosa dentro del propio Real Madrid. Porque la gran pregunta empieza a ser muy incómoda. ¿Realmente el club está aprovechando el talento brutal que tiene en la fábrica? O peor todavía, ¿estamos dejando escapar otra generación espectacular mientras se gastan fortunas en fichajes que muchas veces ni siquiera terminan marcando diferencias reales? Y aquí es donde entra Álvaro Leiva. Porque el chico apareció pocos minutos, pero dejó algo que el madridismo detecta inmediatamente: personalidad. Y eso no se compra. Porque una cosa es tener técnica. Otra muy distinta es entrar al primer equipo del Real Madrid con el Bernabéu observándote, con la presión aplastándote, con millones de ojos encima, y no esconderte. Leiva no se escondió. Y eso ya dice muchísimo. Muchísimo. Porque hemos visto decenas de jóvenes debutar con miedo. Tocando el balón hacia atrás. Intentando pasar desapercibidos. Temblando bajo la presión del escudo más grande del mundo. Pero Leiva salió con otra energía. Con descaro. Con valentía. Con ganas de demostrar. Y sinceramente os digo algo, madridistas. El Real Madrid necesita desesperadamente jugadores con hambre. Porque uno de los mayores problemas del equipo esta temporada ha sido precisamente la falta de rebeldía competitiva en muchos momentos importantes. El equipo demasiadas veces transmitió comodidad, lentitud emocional, poca agresividad futbolística. Y de repente aparece un chico de la cantera con ganas de comerse el mundo. ¿Cómo no va a ilusionar eso al madridismo? Pero atención. Porque aquí viene la parte más delicada de toda esta historia. El debut de Álvaro Leiva también deja expuesta una realidad incómoda dentro del club. La cantera del Real Madrid lleva años produciendo talento brutal. Y aún así muchos de esos futbolistas terminan triunfando lejos del Bernabéu. Y eso empieza a cansar a muchísima gente. Porque el madridismo ya vio demasiadas veces la misma película. Jugadores que destacan en Castilla. Jugadores que muestran nivel. Jugadores que ilusionan. Y luego, venta rápida. Cesión eterna. O banquillo infinito. Mientras tanto el club gasta 100 millones aquí, 120 allá, 80 más por otro jugador que llega con marketing gigantesco pero sin sentir realmente el escudo. Y aquí voy a decir algo que quizá genere debate. A veces el Real Madrid parece confiar más en un nombre mediático de fuera que en sus propios talentos formados dentro de casa. Y eso duele. Porque la fábrica no es cualquier cantera. Es probablemente una de las mayores fábricas de talento del fútbol mundial. Pero el problema es que muchos de esos jugadores terminan explotando en otros clubes mientras el Madrid sigue buscando soluciones multimillonarias fuera. Mirad cuántos ejemplos existen. Hakimi, Theo Hernández, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas. Y la pregunta empieza a hacerse gigante. ¿Cuántos talentos más vamos a perder? Porque sinceramente os digo algo. Cuando vi las palabras de Álvaro Leiva después del partido, sentí algo que hacía tiempo no sentía con un canterano. Convicción. No habló como un chico agradecido solamente por cumplir un sueño. Habló como alguien que cree de verdad que está preparado para competir en primera división. Y eso es importantísimo. Porque el Real Madrid necesita futbolistas con personalidad fuerte. El Bernabéu devora jugadores inseguros. Aquí no sobreviven los que dudan constantemente. Y Leiva parece tener ese fuego competitivo. Ahora bien, tampoco quiero vender humo exagerado. Porque una cosa es debutar. Y otra muy distinta es consolidarse. Y ahí es donde empieza el verdadero infierno para cualquier canterano del Real Madrid. Porque el entorno cambia completamente. Los medios empiezan a inflarte. Las redes sociales te convierten en fenómeno en 2 días. La afición comienza a pedir minutos. Y cualquier mal partido se transforma en una avalancha de críticas. El salto psicológico es brutal. Por eso ahora el club tiene una responsabilidad enorme con Álvaro Leiva. Porque el chico necesita minutos inteligentes. Necesita confianza. Necesita crecimiento progresivo. Lo peor que podría pasar sería convertirlo rápidamente en una moda mediática para luego olvidarlo en el banquillo durante meses. Y sinceramente, el madridismo ya está cansado de eso. Porque hay una sensación creciente de que el club muchas veces no protege bien el desarrollo de sus jóvenes.
Y eso genera preocupación. Especialmente viendo el panorama actual del equipo. Porque mientras el Real Madrid busca reconstruirse, mientras el club intenta recuperar equilibrio competitivo, mientras se habla de nuevos fichajes galácticos, quizá la solución parcial también está dentro de casa. Quizá no todo pasa por gastar fortunas. Quizá también hace falta mirar más hacia Valdebebas. Y os digo algo más. La conexión emocional entre la afición y los canteranos tiene un valor gigantesco. Gigantesco. Porque el madridista puede admirar a una estrella mundial. Pero siente algo especial cuando ve triunfar a alguien formado en casa. Se crea otra conexión. Más auténtica. Más emocional. Más cercana. Y eso el fútbol moderno lo está perdiendo demasiado rápido. Por eso el caso de Álvaro Leiva ilusiona tanto. Porque devuelve un poco esa sensación romántica de ver aparecer talento propio en medio de un fútbol dominado por operaciones multimillonarias. Ahora bien, cuidado. Porque lo que viene para el chico no será fácil. Y hay una razón enorme para preocuparse. Una razón que podría cambiar completamente el futuro de Leiva y de todos los canteranos del Real Madrid. El posible regreso de José Mourinho. Sí, madridistas. Y os aseguro que esto puede convertirse en un debate gigantesco dentro del club. Porque si algo dejó claro la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid, es que la relación entre el portugués y la cantera nunca fue sencilla. Nunca. Y lo más preocupante de todo es que muchos jóvenes talentosos quedaron atrapados en un modelo donde sobrevivir era muchísimo más importante que desarrollarse. Pero de eso vamos a hablar profundamente porque hay cosas que el madridismo necesita recordar urgentemente antes de pedir el regreso de Mourinho como solución mágica. Así que ahora quiero leeros, madridistas. ¿Creéis que Álvaro Leiva tiene nivel real para quedarse en el primer equipo? ¿O pensáis que el club volverá a dejar escapar otro talento de la fábrica? Y si sentís que el Real Madrid debe proteger mucho más a sus canteranos en lugar de gastar millones sin parar, dejad vuestro like, suscribíos al canal y participad en los comentarios porque este debate puede explotar muy pronto dentro del madridismo. Mourinho puede cambiarlo todo. Y no necesariamente para bien. Porque sí, madridistas, mientras una parte de la afición sueña con el regreso del entrenador portugués como si fuera el hombre destinado a devolver el orden absoluto al Real Madrid, hay una pregunta incómoda que muy pocos quieren hacerse seriamente. ¿Qué pasará con la cantera si Mourinho vuelve al Bernabéu? Y cuidado, porque esta pregunta no es menor. Yo sé perfectamente que Mourinho genera nostalgia. Claro que la genera. Estamos hablando de un entrenador que devolvió orgullo competitivo al Real Madrid en uno de los momentos más duros de la era moderna del club. Un técnico que plantó cara al Barcelona más dominante de la historia, que elevó la intensidad competitiva del equipo y que construyó una mentalidad guerrera que el madridismo llevaba años reclamando. Eso nadie lo discute. Pero tampoco podemos ignorar una realidad que está ahí, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado. La relación de Mourinho con los canteranos siempre fue extremadamente limitada. Y esto no es una opinión emocional. Es un hecho. Porque sí, Mourinho hizo debutar jóvenes. Sí, dio oportunidades puntuales. Sí, aparecieron nombres importantes durante su etapa. Pero la gran pregunta es otra. ¿Cuántos realmente consiguieron consolidarse gracias a Mourinho? Muy pocos. Demasiado pocos. Y eso debería preocupar muchísimo ahora mismo viendo el contexto actual del Real Madrid. Porque el club atraviesa una etapa donde necesita reconstruirse con inteligencia. Y en medio de esa reconstrucción, la fábrica podría ser una herramienta fundamental para refrescar el equipo, aportar hambre competitiva y reducir la dependencia enfermiza de fichajes multimillonarios. Pero si llega Mourinho, ¿habrá paciencia para desarrollar jóvenes? Ahí está el problema. Porque Mourinho no es un entrenador de procesos largos con cantera. Nunca lo fue. Mourinho es un técnico obsesionado con competir inmediatamente. Vive bajo tensión constante. Necesita resultados rápidos. Necesita jerarquía instantánea. Necesita jugadores listos para sobrevivir desde el primer día. Y eso puede ser devastador para muchos jóvenes. Porque un canterano necesita equivocarse. Necesita crecer. Necesita cometer errores sin sentir que su carrera se termina en cada partido. Con Mourinho eso rara vez ocurre. Y la historia lo demuestra. Muchos madridistas recuerdan aquella etapa como una revolución competitiva. Y sí, lo fue. Pero también fue una etapa donde el primer equipo se cerró muchísimo alrededor de futbolistas veteranos y perfiles ya consolidados. La cantera sobrevivía. Pero no respiraba realmente. Y aquí es donde aparece una preocupación enorme con jugadores como Álvaro Leiva. Porque sinceramente os digo algo. Si Mourinho vuelve con la misma mentalidad de su primera etapa,
muchísimos jóvenes podrían quedarse completamente bloqueados. Y eso sería gravísimo para el futuro del club. Porque el fútbol cambió muchísimo. Hoy los equipos más inteligentes de Europa no solamente compran estrellas, también desarrollan talento interno. Mirad al Barcelona durante años. Mirad al Manchester City. Mirad incluso al Arsenal actual. Todos entendieron algo fundamental. Los jóvenes no son solamente soluciones deportivas, también construyen identidad. Y el Real Madrid parece haber olvidado eso demasiadas veces. Porque mientras el club gastaba cifras monstruosas buscando nuevos galácticos, muchos talentos formados en Valdebebas terminaban creciendo lejos del Bernabéu. Y sinceramente, eso empieza a ser insostenible. Porque una cantera como la Fábrica no puede convertirse solamente en un supermercado para otros clubes. No puede ser que el Madrid forme jugadores espectaculares, para luego verlos triunfar fuera mientras aquí se siguen pagando cantidades absurdas por futbolistas que ni siquiera sienten el escudo. Y ahí Mourinho representa un enorme signo de interrogación. Porque el portugués históricamente prioriza otra cosa: la seguridad competitiva inmediata. Él confía más rápido en un veterano con experiencia que en un joven con talento. Y ojo, eso no significa que odie la cantera. Eso sería simplificar demasiado. Lo que ocurre es que Mourinho exige niveles psicológicos brutales a los jóvenes. Para él, si un chico quiere jugar en el Real Madrid, tiene que demostrar inmediatamente personalidad de soldado competitivo. Sin excusas. Sin procesos lentos. Sin protección excesiva. Y claro, algunos sobreviven. Pero muchísimos otros desaparecen antes siquiera de tener una oportunidad real. Por eso me preocupa tanto lo que podría pasar ahora. Porque el Real Madrid necesita orden. Sí. Necesita carácter. Sí. Necesita recuperar hambre competitiva. Sí. Pero también necesita construir un proyecto sostenible. Y ahí es donde aparece el gran dilema. ¿Mourinho ayudaría realmente al futuro del club? ¿O solamente buscaría resultados inmediatos sacrificando desarrollo interno? Porque seamos honestos, madridistas, el problema del Real Madrid no se arregla únicamente gastando dinero. Y parece que dentro del club todavía cuesta muchísimo entender eso. Cada vez que el equipo atraviesa una crisis, aparece el mismo reflejo. Fichajes gigantes. Nombres mediáticos. Operaciones millonarias. Como si el talento siempre tuviera que venir desde fuera. Mientras tanto, los chicos de Valdebebas siguen esperando oportunidades reales. Y eso genera una sensación peligrosísima. La cantera sirve para ilusionar, pero no para construir proyectos importantes. Y sinceramente, yo creo que el madridismo empieza a cansarse de esa dinámica. Porque la afición quiere estrellas mundiales, claro que sí. Pero también quiere identidad. Quiere sentir que hay futbolistas que entienden el escudo desde dentro. Por eso Nacho conectó tanto con el madridismo. Por eso Carvajal se volvió tan querido. Por eso la gente se emociona cuando aparece un canterano con personalidad. Porque representan algo auténtico en medio de un fútbol cada vez más artificial. Y aquí aparece otro problema enorme con Mourinho. El portugués suele trabajar con grupos muy cerrados. Muy cerrados. Le gusta construir núcleos competitivos fuertes, casi militares emocionalmente. Y eso puede funcionar muy bien a corto plazo. Pero también puede limitar muchísimo el crecimiento de jóvenes que necesitan sentirse parte del proyecto. Porque si un chico siente que jamás tendrá oportunidades reales, termina buscando salida. Y ahí el Madrid vuelve a perder talento. Otra vez. Como ya pasó demasiadas veces. Y cuidado, porque lo más preocupante es que el fútbol actual castiga muchísimo estos errores. Antes podías dejar ir jugadores y encontrar reemplazos fácilmente. Hoy no. Hoy el talento joven vale oro. Y perder futbolistas formados en casa puede convertirse en un problema deportivo y económico gigantesco. Por eso el caso de Álvaro Leiva es tan simbólico. Porque representa una oportunidad para demostrar que el Real Madrid todavía cree realmente en la Fábrica. Pero si llega Mourinho, habrá que ver si esa confianza existe de verdad o si todo volverá a depender exclusivamente de fichajes galácticos y veteranos consolidados. Y sinceramente, madridistas, ese escenario debería preocupar mucho más de lo que algunos imaginan. Porque el futuro del Real Madrid no puede construirse solamente comprando estrellas. También necesita crear las suyas. Ahora os pregunto algo muy seriamente. ¿Creéis que Mourinho realmente confiaría en jugadores como Álvaro Leiva? ¿O pensáis que la cantera volvería a quedar relegada si el portugués regresa al Bernabéu? Y también decime una cosa importante. ¿El Real Madrid debe apostar mucho más por la Fábrica en lugar de gastar cifras gigantescas cada mercado?
Si vivís el fútbol con pasión madridista de verdad, suscribíos al canal, activad las notificaciones y dejad vuestro comentario porque este debate puede definir el futuro del club durante los próximos años. Y ahora mismo tenéis en pantalla otra noticia explosiva sobre el futuro del Real Madrid. Haced clic porque lo que está pasando dentro del club puede ser mucho más grave de lo que parece.